sector vinculado fue la batalla que me dejó jugar Ceci hace un par de semanas, y lo estoy trabajando, al menos en estas semanas, con Marta Rangel. Desafortunadamente no hemos, y perdón por sacarlo aquí con todos, no hemos contactado al resto del equipo, por lo que yo les diría que hay muchas cosas por enriquecer. ¿De qué estamos tratando? Pues de tener más interacción de nuestros profesores, o sea, del tecnológico con el mundo exterior, y por ahí pusimos un esquema para contrastar. En el esquema tradicional vemos que estamos haciendo visitas a empresas, que estamos invitando a gente a nuestras clases, que a lo mejor tenemos un líder académico, que nuestra materia es CAD, ¿no? Eso puede sonarles muy tradicional, y queremos movernos más hacia estas últimas llamadas de atención que hemos tenido por parte de los altos mandos, ¿no? Que tiene que ver con pertenecer, por ejemplo, a una organización, a una cámara, a una asociación por parte de nuestros profesores, ¿no? Entonces, dependiendo del área o la disciplina en la que están, pues ustedes puedan tener una injerencia, o los profesores tengan una injerencia en estas agrupaciones. Queremos invitar a eso. Queremos invitar más a que sean líderes de opinión, teniendo presencia tanto en los medios tradicionales, los impresos, la televisión, en los medios digitales, que ya se imaginarán como cuáles. Y bueno, queremos llegar a ser profesores que son invitados a conferencias, a foros, a simposios, no solamente nacionales, internacionales, inclusive, ¿no? Y sobre todo también propiciar un espacio de interacción aún mayor con el área dentro del campus que a eso se dedica, que es el Centro de Conductividad Internacional. Ahorita les voy a platicar cómo lo vamos a hacer, pero espero que con esto haberles aclarado de dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar el desarrollo constante de nuestros profesores. Después de haber dialogado qué es lo que nos gustaría tener como objetivo final de esta intervención, pues que un profesor, que un maestro del Tecnológico de Monterrey vea una oportunidad de desarrollarse. Promover el crecimiento profesional a través de la vinculación constante, ser un profesor inspirador, ¿no? Ahora vamos a enviar algunas palabritas que ahora están muy de moda. Luego, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? ¿Cuál es la experiencia retadora de aprendizaje que se tiene dentro del proyecto? Generar una conversación común para todas las disciplinas. A lo mejor me voy a adelantar un poco a las diapositivas que vienen más adelante, pero tiene que ver con una carta de solicitud. Imagínense que ustedes, y seguramente lo están haciendo, van a una visita a una empresa y de repente dicen, bueno, ¿quién me la presta? En mi caso, le habla a Dante, me lo termina mandando a alguien por ahí, no voy a decir nombre, y veo que no se parece a la que tenemos en la oficina, que tiene Rosillo, pues. Entonces, estamos trabajando en un estándar de cosas tan sencillas como puede ser una carta de visita, como puede ser un reconocimiento, como puede ser un agradecimiento, y fomentar el balance entre la teoría y la práctica. Ese es otro punto muy, muy importante. De repente vemos profesores somos profesores que decimos así dice la teoría y así se debería hacer afuera, ¿no? Y de repente tenemos empresarios, empresas, organizaciones del mundo real, y dicen, bueno, yo no sé quién se le ocurrió escribir esa cosa porque aquí las cosas funcionan así. Y creo que ese es un punto de partida en el que hemos convenido fuertemente para arrancar el proyecto, ¿no? Para decir, bueno, tenemos que buscar una nivelación. Esto que les digo es, no vamos a ir a los libros, no vamos a ir a los artículos, no vamos a ir a las publicaciones exclusivamente. Vamos a tratar de abrir el panorama para ambas partes. ¿Cuál es el plan general para llevarlo a cabo? Proponemos, y no estamos seguros de ello todavía, de la creación de un taller que le hemos llamado calibración. De hecho, ese era uno de los objetivos que teníamos como título para el proyecto. La palabra mágica es calibración, en la que podamos estandarizar los procesos tanto en la área de ingenierías como en licenciaturas, tanto en la preparatoria como en profesional, como en otros niveles. De alguna forma, planteando, ya les decía yo, la ruta de cómo llegar a un invitado, a una práctica, a un proyecto, etcétera, etcétera. Las etapas propuestas, pues hablamos de definición de temas. Hay algunos temas importantes, ahorita les vamos a hablar del caso de la ética. Compartir casos de éxito, para nosotros es esencial compartir las historias de las que estamos orgullosos dentro del campus. De hacerlo a través de un nivel dinámico. Nosotros queremos ahí incluir algunas dinámicas, evidentemente algunas lecturas de trabajo pues ya personal, ahí esperamos tener un banco rico en material, y algunos videos que yo creo que nos referíamos aquí a lo mismo de casos de éxito, porque queremos hacerlo dinámico. No estamos seguros si este curso tendría que ser forzosamente presencial o podría ser virtual. Y creo que ya es la última, y estaría cerrando con los últimos 20 segundos. Los documentos claves ya se los platicaba, son convenios, son cartas, son reconocimientos, regalos, y los conceptos clave están planteados en esas tres preguntas o en esas tres premisas. Se me acabó el tiempo, espero haberlos dejado con la duda y que sí me sentí. Así que uno de estos para mis clases y para mis juntas. ¿Alguna pregunta, tal vez de ética, para Arturo? No, no gusta.
Abierta. Tenía que no preguntar hasta así literal. Adelante. Hablaste un profesor vinculado y por ahí también hablaste de profesor inspirador. ¿Lo están planteando como similar o son dos avenidas paralelas? ¿Cuál es el respecto? Un profesor vinculado puede ser o será un profesor inspirador. Yo no estoy seguro que un profesor inspirador precisamente tenga que ser un profesor vinculado. Así de sencillo. Un profesor inspirador, digo yo, por ejemplo, respecto a las áreas de ciencias básicas, que a lo mejor no precisamente tengan que tener las salidas, las visitas, los talleres, la cámara. O sea, a veces hay cosas que sí son de libros, tenemos que respetar esa parte que es de libro, y no por eso no van a ser un profesor inspirador. O sea, yo respeto mucho el trabajo, y porque me he invitado a ser profesor Caracero de Comunicaciones Anteriores de Evaluar, es un profesor inspirador. No estaría seguro que todas las clases hayan que tener un proyecto. No, para lo presento. No es para todas y cada una. En cambio, un profesor que está vinculado, yo sí pensaría que es un profesor inspirador. ¿Por qué? Pues porque está de alguna forma uniendo estos dos mundos que yo les hablaba, teoría y práctica. Adelante. Se tiene, pero si no, sugerencia, porque entiendo que apenas estás trabajando, a lo mejor estar en cuestiones de logística que es necesario para implementar actividades, ¿no? Por ejemplo, yo pongo la palabra recursos aquí y habrá quien se espante dentro de la educación, pero sí. Para que se convierte en el tiempo. Sí, no, definitivamente requiere de muchas cosas para operar. ¿Sí? Y definitivamente es algo que tenemos ahí en mente, la verdad es que no lo pusimos muy claro por escanear, pero por eso ponemos un protocolo, ponemos una línea, ponemos una serie de pasos a seguir, sobre todo pensando en aquellos que no lo hacen. O sea, tal vez... Pero puede haber plataformas, puede haber formas de resolución en lugar de hacer una más explícita. Y si no te entiendo, te invitamos al equipo. No puedo. No, pero sí, buenísimo.